Muy buenas, soy Toni Doret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa, en definitiva conseguir un físico más atlético y musculado. Dejo por aquí arriba mi Instagram, donde subo historias y contenido diario, contenido siempre relacionado con el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia, ganancias de masa muscular, etc. Hipertrofia en longitud y en grosor. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que produce que una fibra muscular aumente en longitud o que aumente en grosor? Con el entrenamiento de fuerza enfocado a conseguir hipertrofia, los músculos aumentan de volumen y por lo tanto también de masa. En los humanos esto sucede principalmente debido al aumento de volumen de las fibras individuales, lo que sería hipertrofia en las fibras. Y eso sucede más que por un aumento del número de fibras. No se ha visto ni se ha demostrado que en humanos existan lo que sería hiperplasia. En modelos animales sí se ha visto hiperplasia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, un estrés muy grande sobre las fibras se ha visto que las puede multiplicar, pero parece ser que es por la división de las mismas, no porque creen o crezcan nuevas fibras. En humanos los músculos aumentan porque las fibras aumentan de tamaño, no porque se multipliquen o que se creen nuevas fibras. Ahora bien, las fibras pueden aumentar su volumen aumentando en grosor, pero también aumentando en longitud. Los aumentos en longitud se producen mediante la adición de nuevos sarcómeros en serie, ya que se añaden al final de las fibras existentes, mientras que los aumentos en grosor se producen mediante la adición de sarcómeros en paralelo. Las miofibrilas se añaden en paralelo y serían aumento en grosor, mientras que si se añaden en serie serían aumentos en longitud. Hay que tener en cuenta que la estructura del músculo se va a adaptar a los aumentos de tamaño de las fibras. Las inserciones del músculo no se van a modificar, simplemente los aumentos se adaptan a la estructura del músculo. Sabemos pues que la hipertrofia de la fibra muscular no se produce únicamente en grosor, sino que también se produce en longitud. Entonces, ¿qué es lo que determina si la fibra muscular aumenta en grosor o aumenta en longitud? Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es repasar cómo se produce la hipertrofia. El principal estímulo para la hipertrofia es la tensión mecánica. La hipertrofia se genera mediante tensión mecánica y esta tensión la genera la propia fibra. La propia fibra es la que recibe la tensión. No depende de la carga externa, sino de la tensión que sea capaz de producir la propia fibra. La tensión mecánica en las fibras musculares puede producirse de dos maneras: mediante una contracción, lo cual sería una tensión mecánica activa, o mediante una resistencia pasiva al estiramiento, lo cual denominaríamos tensión mecánica pasiva. Cuando la tensión mecánica que experimentan las fibras se produce más por un estiramiento pasivo, la fibra aumenta de volumen, pero principalmente ese aumento va a ser en longitud agregando sarcómeros en serie. Este efecto, mediado por la titina, ya lo descubrió Krager y Kotler en 2016, y detecta la titina un estiramiento al que se impone la fibra cuando se deforma longitudinalmente. La titina es una proteína con varias funciones en la fisiología del músculo estriado. La titina está integrada en la mitad del sarcómero y tiene una forma de filamento. Es un factor importante en el ensamblaje del sarcómero y hace de resorte molecular adaptable que determina la distensibilidad de los miofilamentos. Digamos que podría ser como un hilo elástico o una especie de muelle que se puede estirar, se puede alargar. Sin embargo, cuando la tensión mecánica que experimenta la fibra muscular se produce más por los elementos activos, es decir, por una tensión mecánica activa que se da en la contracción de los puentes cruzados de actina y miosina, la fibra aumenta de volumen, principalmente aumentando de diámetro, aumenta en grosor, añadiendo miofibrilas en paralelo. Cuando la tensión mecánica es pasiva, que se produce mediante un estiramiento, es más probable que los aumentos sean en serie. Tensión mecánica producida por fuerzas activas o pasivas. ¿Qué es lo que determina cuánta tensión mecánica es producida por fuerzas activas o pasivas? Cuando nosotros realizamos un ejercicio, en cada repetición vamos generando tensión mecánica activa, pero también pasiva. Cuando se produce una mayor tensión mecánica activa y cuando se produce más tensión mecánica pasiva, lo determinará la longitud del músculo, el tipo de contracción y la velocidad de alargamiento. Cuando estamos realizando un ejercicio, la tensión mecánica activa es cuando estamos generando la contracción
y cuando estamos generando la excéntrica, esta sería en parte una contracción, una tensión mecánica activa si nosotros aguantamos la negativa, pero si dejamos caer la carga sería más una tensión mecánica pasiva. Vamos a ver estos tres puntos en detalle. La longitud del músculo. Cuando los ejercicios involucran un rango de recorrido grande, un mayor ROM, aumenta la proporción de tensión mecánica que proviene de los elementos pasivos. Esto sucede porque los elementos estructurales se estiran cuando la fibra alcanza una cierta longitud. Supón, por ejemplo, que haces un curl de bíceps y cada vez que realizas un rango de movimiento completo y llegas a estirar los brazos por completo, dejando que la barra repose por completo, estás estirando las estructuras, puesto que las fibras ya han alcanzado su máxima longitud y a partir de ahí es un estiramiento pasivo lo que está sucediendo. Esto es paradójico porque, contrariamente a lo que la gente cree, el entrenamiento concéntrico con un ROM completo no causa más hipertrofia que el entrenamiento con un rango de recorrido parcial. La hipertrofia, en ambos casos, va a ser similar, siempre y cuando los dos programas de entrenamiento se realicen la misma cantidad de trabajo y siempre que midamos la hipertrofia en el volumen muscular total y no solo en la sección transversal del músculo. Esto se vio en el estudio de Balamotos y colaboradores, que es este de aquí. La hipertrofia va a ser como mínimo la misma, tanto con recorridos completos como con recorridos parciales. No es algo que me haya inventado yo, como digo, se demostró aquí en el estudio de Balamotos. Estas son imágenes por escáner de lo que sería el estudio. Este estudio duró 15 semanas y para medir la hipertrofia se realizaron una gran cantidad de exploraciones axiales como esta. En este otro estudio del 2018 se comprueba y se concluye que mientras que el trabajo total sea el mismo, las ganancias de hipertrofia van a ser las mismas y que los rangos de recorrido parciales aumentan la fuerza de una manera más específica en el rango en que se trabaja. Esto también es evidente, si tú trabajas un recorrido parcial, lógicamente en el rango que estás trabajando vas a ser más fuerte, vas a tener más adaptaciones a fuerza en ese rango que en el otro que no estás trabajando. Luego también en este estudio los autores añaden un párrafo diciendo que para los deportes de fuerza es mejor un ROM completo. Es obvio también que si tú necesitas hacer un levantamiento completo para puntuar en fuerza, una sentadilla o un press de banca, pues va a ser mejor que realices el recorrido completo, puesto que tendrás adaptaciones de fuerza en todo el rango del recorrido. Pero si lo que te interesa es mejorar la hipertrofia, ya no necesariamente va a ser mejor un recorrido completo. Como mínimo, se ha visto que mientras que el trabajo sea el mismo, las ganancias en cuanto a hipertrofia van a ser las mismas. Lo que sí difiere entre el entrenamiento con un rango completo y un rango parcial es el tipo de hipertrofia que se genera, que sí que van a haber ahí algunas diferencias. El entrenamiento con el rango de recorrido completo va a causar más hipertrofia al aumentar la longitud de la fibra añadiendo sarcómeros en serie, mientras que un rango parcial causará mayormente aumentos en el grosor de la sección transversal, añadiendo sarcómeros en paralelo. Esto por norma general no sucede exactamente así, pero sí que un recorrido incompleto o parcial sí que va a producir más hipertrofia en grosor principalmente, mientras que un rango de recorrido más completo va a producir también hipertrofia en longitud. Y la cantidad de hipertrofia que se va a producir es, como digo, exactamente la misma, porque no depende del recorrido, sino del tiempo bajo tensión o la tensión mecánica que haya, en definitiva de lo que sería el entrenamiento en sí, ¿no? Del tiempo bajo tensión, de la tensión mecánica, ya sea que se produzca con un rango completo o con un rango parcial. Tú puedes estar un minuto haciendo una serie con un rango parcial o un minuto haciendo una serie con un rango completo. Va a haber la misma hipertrofia. Si estás 30 segundos con un rango completo y un minuto con un rango parcial, va a haber más hipertrofia en un rango parcial. Y al revés también sucedería. Vamos a ver ahora el tipo de contracción. El entrenamiento de fuerza con contracciones excéntricas, es decir, con el músculo en alargamiento, aumenta la cantidad de tensión mecánica que provienen de los filamentos pasivos, puesto que la titina se activa cuando la fibra comienza a alargarse y en ese momento comienza a contribuir también en la producción de fuerza. La titina es una proteína que está dentro del sarcómero y digamos que tiene una forma de hilo, de manera que cuando hay tensión excesiva también se estira, colaborando así en la fuerza, provocando una resistencia al estiramiento. El alargamiento puede ser activo o puede ser pasivo.
Un alargamiento pasivo sería, por ejemplo, simplemente sujetar la barra sin producir fuerza, sin realizar ninguna contracción. Eso sería un alargamiento pasivo. Mientras que un alargamiento activo sería, por ejemplo, una fase excéntrica controlada en la que también se produciría un alto grado de tensión mecánica. Si la fase excéntrica es controlada, va a ser un alargamiento activo, sí que va a haber una gran tensión mecánica en esa zona. La titina se va a unir al filamento delgado de actina, el de Mencia es el más grueso, y eso va a hacer que la titina no modifique tanto su longitud porque se adhiere a la actina, y al añadirse no modifica su longitud, por lo tanto genera fuerza, genera tensión. Esto sucede cuando la fase excéntrica es lenta. Ahí se genera más tensión mecánica que si es rápida e incontrolada, donde se generaría tensión mecánica pero más pasiva, que haría la hipertrofia, desarrollaría más en longitud en lugar de en grosor, ¿vale? Durante mucho tiempo se había creído y se ha dicho siempre que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico producía un mayor crecimiento muscular que el entrenamiento de fuerza solo concéntrico, o concéntrico y excéntrico. Pero esto a día de hoy ya se sabe que no es así. Mientras que el volumen de trabajo sea el mismo, la cantidad de hipertrofia que genera un entrenamiento excéntrico, un entrenamiento concéntrico o un entrenamiento convencional, o sea, concéntrico y excéntrico, va a ser la misma. Lo que importa es la cantidad de fuerza de trabajo que se añada. Si se iguala el trabajo, la hipertrofia que producen va a ser exactamente la misma. En el estudio este de Schoenfeld y colaboradores, esta revisión con metaanálisis se vio que mientras que el trabajo sea el mismo, tanto el entrenamiento concéntrico como el excéntrico van a producir la misma hipertrofia. Diferencias en el tipo de hipertrofia. La hipertrofia va a ser la misma si la cantidad de trabajo es el mismo, pero sí que van a haber algunas diferencias. Aquí, en este estudio, se vio exactamente qué diferencias eran. La hipertrofia, como digo, es la misma, pero hay que tener en cuenta que hay diferencias en el tipo de hipertrofia con el trabajo concéntrico o con el trabajo excéntrico. Esta investigación de Fanchi y colaboradores del 2015 se ha visto como el entrenamiento únicamente excéntrico aumenta sobre todo la longitud de la fibra, mientras que el entrenamiento únicamente concéntrico aumenta principalmente el grosor de la sección transversal, o sea, aumenta la fibra en grosor, mientras que el excéntrico aumentaría ligeramente más en longitud. Esto es lo que se vio en este estudio. Aquí tenemos en esta imagen del estudio de Franchi y colaboradores, podemos ver cómo el entrenamiento únicamente excéntrico provocó más hipertrofia en la longitud del fascículo. Son las dos primeras barras donde abajo pone LF, la negra es el entrenamiento excéntrico y la blanca es el concéntrico. Mientras que el entrenamiento concéntrico provocó más hipertrofia en el ángulo de penetración, donde pone PA, pues vemos que lo que sería la hipertrofia total, MT, el muscle thickness o densidad, grosor muscular total, pues fue muy similar. Esto lo vemos en la última barra, las últimas dos barras, donde vemos que el entrenamiento, en los dos casos, la hipertrofia que se produjo fue realmente la misma, a pesar de que un entrenamiento era totalmente excéntrico y otro totalmente concéntrico. Se vio que el excéntrico producía más hipertrofia en longitud, mientras que el concéntrico más hipertrofia en grosor. Aquí el músculo que medían era el vasto lateral medial del cuádriceps. Fueron 4 semanas, 3 veces por semana, hacían 4 series de entre 8 y 10 repeticiones al 80% del 1RM. El ejercicio eran extensiones de rodillas y luego pues medían el vasto lateral, medial, el externo y el interno. La velocidad de alargamiento. No todo el entrenamiento excéntrico es igual, ni todas las fases excéntricas son iguales. Tú puedes, por ejemplo, hacer una fase excéntrica rápida sin que haya demasiado control, es decir, una fase excéntrica rápida sería con una rápida velocidad de alargamiento del músculo, o puedes hacer una fase excéntrica controlada, donde la velocidad de alargamiento del músculo sea más lenta. Normalmente, lo que es la fase excéntrica se puede controlar mejor la velocidad, puesto que en la fase excéntrica podemos aplicar más fuerza, incluso cuando la fase concéntrica ya es muy lenta. La fase concéntrica puede ser muy lenta, pero siempre en la excéntrica podemos aplicar todavía más fuerza.
Por lo tanto, en la fase excéntrica normalmente podemos decidir si aplicar más fuerza y hacer más lenta esta fase o aplicar menos fuerza y que la velocidad de alargamiento sea más rápida. La velocidad de alargamiento, como veremos, pues también tiene implicaciones en lo que sería la hipertrofia. Esto con la fase concéntrica no sucede. Conforme avanzas en la serie, la fase concéntrica simplemente cada vez es más lenta por la fatiga y no puedes decidir hacerla más rápido porque no va a ser factible. Tú puedes decidir hacerlo más rápido al principio, cuando todavía no tienes fatiga, pero conforme generas fatiga y va avanzando la serie, cada vez la fase concéntrica va a ser más lenta, mientras que la excéntrica sí que puedes decidir si hacerla más rápida o hacerla más lenta. La fase excéntrica puedes dejar caer la barra si quieres o puedes controlar más la velocidad porque siempre va a quedar más fuerza. Entonces vemos que en la fase excéntrica tenemos realmente más control sobre la velocidad de alargamiento y podemos decidir si la hacemos más rápida o más lenta y controlada. ¿Cómo afecta a la hipertrofia la velocidad de alargamiento? Hemos visto que podemos hacer la fase excéntrica rápida, sería una velocidad de alargamiento rápida, o una fase excéntrica lenta, con lo cual la velocidad de alargamiento sería más lenta. Vamos a ver ahora cómo afectan esos dos tipos de hacer la fase excéntrica a lo que sería la hipertrofia. Aquí lo que tenemos que ver es que las velocidades de alargamiento más rápidas van a generar una tensión mecánica más pasiva. Cuando la velocidad de alargamiento es rápida, la tasa de desprendimiento de los puentes cruzados de actina y miosina es más rápida, con lo cual se reduce la fuerza y la tensión activa que se produce. Al hacer una fase excéntrica muy rápida, los puentes de actina y miosina no se llegan a unir bien, por lo tanto no hay tensión mecánica. Hemos visto que la tensión mecánica se va a generar sobre todo cuando la contracción es lenta, y esto sucede cuando los puentes se unen y tardan en separarse, porque la contracción es lenta. Si tú haces una fase excéntrica rápida, los puentes de actina y miosina se desacoplan muy rápidamente y no son capaces de producir tensión porque no la necesitan, están dejando caer la carga por su propio peso. Esto ya lo hemos visto, la manera que se producía la fibra. Y bueno, si en la fase excéntrica la velocidad es elevada, los puentes cruzados apenas van a estar unidos y por lo tanto apenas se va a generar tensión mecánica activa. Sí se va a generar tensión mecánica pasiva, que viene precisamente proveniente de los elementos pasivos y las propiedades viscoelásticas de la tetina y otros elementos. Vamos, la estructura pasiva es la que frena lo que sería la fase excéntrica. Esto se ve también en el artículo de Rejón y colaboradores. Como consecuencia, bueno, este es otro artículo, y lo que viene a decir es que como consecuencia de la velocidad de alargamiento tenemos que el entrenamiento de fuerza únicamente excéntrico y rápido va a producir mayores aumentos en longitud del fascículo, o sea que produce mayor hipertrofia en longitud, añadiendo sarcómeros en serie. Esto se puede ver en este estudio de Sharing-Head y colaboradores. En este estudio lo que demuestran es eso, que cuando la fase excéntrica es muy rápida, sobre todo van a haber ganancias en la longitud del fascículo. Luego realmente las ganancias de hipertrofia no se van a notar si son en longitud o son en grosor, porque el fascículo no cambia de forma, ¿vale? No es que vayas a desarrollar un bíceps más largo, va a quedar todo dentro de la fascia y no se va a notar, simplemente va creciendo todo, pero es local la hipertrofia, depende de cómo trabajemos, vamos a generar más en una zona u otra. Esto nos puede dar pistas que si estamos estancados en una dirección, podemos usar otra para continuar generando adaptaciones de hipertrofia. Entonces aquí lo que se ha visto es que mientras que el entrenamiento de fuerza solo excéntrico y más lento y controlado causa mayores aumentos en grosor de la fibra, cuando el entrenamiento excéntrico no está controlado, lo que causa es principalmente mayores aumentos en longitud de la fibra, ¿vale? Si el entrenamiento, si la fase excéntrica la hacemos controlada, continuamos generando bastante tensión mecánica porque la actina y miosina no se separa tan rápidamente y entonces se genera tensión mecánica en los puentes cruzados, vamos lentos, y eso va a provocar aumentos más en grosor que en longitud, mientras que si tú dejas caer la fase excéntrica completamente, provocaríamos o produciríamos más hipertrofia en lo que sería longitud. Conclusiones. Las fibras pueden aumentar su volumen tanto por aumentar su longitud como por aumentar su diámetro.
Estos serían los dos tipos de hipertrofia que conocemos. Los aumentos en longitud se producen mediante la adición de sarcómeros en serie, mientras que los aumentos de diámetro se producen con la adición de sarcómeros o miofibrilas en paralelo. Durante el entrenamiento de fuerza, cuando la tensión mecánica que experimenta una fibra se produce más por los elementos pasivos, es decir, sin que haya una contracción, se produce una tensión mecánica pasiva por estiramiento, la fibra puede aumentar en volumen, pero ese aumento va a ser principalmente en longitud. Sin embargo, cuando la tensión mecánica que experimenta la fibra se produce más porque los elementos activos están produciendo fuerza, produciendo tensión, una contracción lenta o una contracción controlada, ya sea concéntrica o excéntrica, la fibra aumenta su volumen, sobre todo en grosor, o sea, en diámetro. El total de la contribución de tensión mecánica activa y pasiva que reciba la fibra va a ser lo que determine el total de hipertrofia que se genere. Que luego la hipertrofia se produzca más en longitud o en grosor, eso ya estará determinado por la longitud del músculo y del tipo de contracción y también de la velocidad de alargamiento. Recapitulando, contracciones excéntricas tienen mayor porcentaje de producir hipertrofia en longitud, mientras que contracciones concéntricas, mayor porcentaje de producir aumentos en grosor. Luego la velocidad de alargamiento, si es muy rápida, también va a haber más aumentos en longitud, y si es muy corta y controlada, pues continuarán también habiendo aumentos en grosor. Lo que es lo mismo, pues que las repeticiones, tanto con recorrido parcial como con recorrido completo, siempre que tengan la misma cantidad de estímulo total, es decir, la misma tensión mecánica, van a producir exactamente la misma cantidad de hipertrofia. Da igual si tú haces un recorrido corto o lo haces largo. Si tú lo haces largo, justamente con una tensión mecánica pasiva, pues vas a producir algo más de hipertrofia en longitud que en grosor. Y si lo haces corto, pues vas a producir la misma hipertrofia, pero más en grosor, ¿vale? Justamente el ejemplo de press de banca no hay tensión pasiva, sería más bien ejercicios como por ejemplo un remo con barra, donde al soltar la barra tenemos una gran tensión pasiva y va a generar hipertrofia de las dos maneras, pero la diferencia pues va a ser esa, que en recorridos parciales va a haber una mayor cantidad de hipertrofia en grosor, mientras que en recorridos completos probablemente haya también más hipertrofia en longitud, que en cuyo caso habría menos en grosor. Tú tienes una capacidad limitada de producir tensión y cómo apliques esa capacidad pues es lo que determinará sobre qué fibras, sobre qué estructuras se va a generar esa posible hipertrofia. Para fuerza, hemos visto también que podría ser lo más óptimo realizar un recorrido completo para no tener debilidades en ninguna parte del recorrido. Sin embargo, si quisieras mejorar una determinada parte del recorrido, podría ser buena idea acortar el recorrido y trabajar solo en la parte que quieras mejorar en fuerza. Si tú trabajas, por ejemplo, en la primera parte, vas a mejorar la primera parte en fuerza. Si tienes un problema en la segunda parte, trabajarías la segunda parte o harías una isométrica al final de la segunda parte para corregir, para aumentar fuerza en esa zona en concreto, ¿no? Pero como vemos, lo más normal es que si tú quieres ser bueno en un ejercicio, tienes que hacerlo a recorrido completo. Si tu objetivo es hipertrofia, ya va a ser indiferente, ya vendría más determinado de hacia qué zonas quieres la hipertrofia. Si haciendo de una manera no consigues buenas adaptaciones, quizá sería el momento de cambiar un poco la manera. Si siempre haces la céntrica controlada, quizá te interesaría basarte más en un entrenamiento más concéntrico con la excéntrica dejándola más caer, ¿no? Para generar tensión pasiva. Y si siempre generas tensión pasiva en la excéntrica, quizá te interesaría controlarla un poco, a ver si así, cambiando los patrones, podemos conseguir un poco más de hipertrofia. De momento eso es todo sobre este tema. Si tienes alguna duda sobre lo que se ha visto en el vídeo, puedes plantearla en un comentario o plantearla en el grupo de Telegram. Y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.